Ok, vamos a analizar en este momento cómo hacer el diagnóstico o verificación de lo que es el sensor de flujo de aire del Isuzu D-Max. Aquí tenemos un sensor de flujo de aire con 5 terminales, lo que normalmente nos indica que tenemos incorporado el sensor de temperatura del aire. Lógicamente hay que identificar primero las líneas. Un método que podemos hacer es la medición de voltaje con conector suelto y puesto. Vamos a aplicarlo en este momento. Ok, aquí tenemos ya el conector. Vamos a proceder a hacer la medición de los pines de cada uno de ellos. Vamos a poner ignición y vamos a proceder a medir en voltios con nuestro equipo que hay en cada pin. Veamos en el pin posterior, que es el pin número 5, en este caso es una línea verde con rojo, tenemos milivoltios. Si vemos en el pin 4, tenemos una línea prácticamente blanca con rojo, tenemos 5 voltios. Esto es importante porque indica que podrá haber alguna señal de sensor o un voltaje de referencia. En el pin 3, que es el pin central, tenemos que la línea prácticamente rojo con negro, tenemos 11.8 milivoltios, lo cual nos puede indicar masa o tierra. El pin 2, tenemos 12.51, que es la línea celeste con negro. Este es prácticamente el voltaje de alimentación al sensor MAF. Y en el pin 1 tenemos 4.99, que es la línea negro con celeste, que es un sensor. Entonces veamos que retomamos de 5, 4, 3, 2, 1 por la posición, ¿verdad? Estamos invertidos. La posición acá sería esta, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos un voltaje de 4.99, ¿verdad? Un voltaje de prácticamente 12 voltios. Un voltaje de milivoltios, un voltaje de 5 voltios y otro voltaje de milivoltios, ¿ya? Entonces aquí sabemos que ya este de 5 hay probabilidad de que uno de los dos sea el sensor de temperatura. 12 voltios es el voltaje referencial y este puede ser uno tierra o masa. ¿Cómo vamos a terminar de identificar eso? Conectando el sensor. Una vez conectado el sensor vamos a proceder a la medición nuevamente, pero ya conectado. Eso implicará que el sensor está trabajando ya. Ok, veamos en este caso. Esta línea era la que teníamos de 4.99. Ya conectado el voltaje cae a 1.90. Eso nos dice que este es el sensor de temperatura y que está funcionando bien. Temperatura del aire, recuerden. El pin número 2 tenía 12 voltios, lo sigue manteniendo, que es la línea referencial para que el sensor de hilo caliente trabaje. El pin número 3 que daba milivoltios, sigue dando milivoltios, por lo cual podríamos asegurar que es un tierra. Sin embargo, tenemos que checar el último todavía. El pin número 4 que daba un voltaje de 5 voltios, sigue manteniendo los 5 voltios, lo cual indica que es un voltaje referencial para el sensor, para el módulo del sensor MAF. Por lo tanto, esta última línea deberá ser la señal del MAF. Veámoslo. Ok, vean que tenía milivoltios y hoy aparece 1 voltio. Prácticamente este es la señal del MAF. Eso quiere decir que el otro de milivoltios era el pin 3, por lo tanto ese será el tierra. En resumen, entonces tenemos que el pin número 1 es señal de temperatura del aire, señal de 12 voltios, tierra, voltaje referencia del sensor MAF y la señal del sensor MAF, teniendo 1 voltio con motor apagado. Al poner en marcha el motor, vamos a ponerlo en marcha. Okay, vemos que al arrancar el motor, ya el voltaje subió de 1 voltio a 1.90, 2 voltios. Ya básicamente ya el flujo del aire está midiendo el sensor. Y este voltaje, por lógica, va a ir aumentando si nosotros aceleramos el motor. Como pudimos ver, al acelerar el motor prácticamente el voltaje llegó a 3 voltios. ¿Por qué razón? Porque hubo mayor aspiración. Básicamente esa es la señal dinámica de este sensor. El número 1, que es la temperatura, pues es bastante estable, de 1.90 a 2 voltios, que es la temperatura del aire. Este solo cambiará si por alguna razón la temperatura ambiente del aire cambia. Estas serían las pruebas básicas para poder determinar si un sensor de flujo de aire con sensores de aire de temperatura incorporados está trabajando en un Isuzu D-Max.